Familia Senatina, ¿cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de Doctor Te Orienta. El día de hoy tenemos un tema muy importante que debemos tener en cuenta: hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Quispe. Él es médico especialista en cardiología, médico cardiólogo con su especialidad en hemodinámica y cardiología intervencionista. Cuenta con un máster en ecocardiografía clínica. Además es miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Cardiología y cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría e intervención médica. Le damos el pase al doctor Quispe para que empiece el webinar del día de hoy. Adelante, doctor. Muy bien, Lenny, muchas gracias por la presentación. Bueno, en efecto, el tema creo que es muy relevante. Tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, ¿no? Y nuestro país no es ajeno a este hecho. Entonces, por eso, el tratamiento oportuno, calidad de vida del paciente, todos sus efectos, ¿no? La productividad del paciente en su vida como persona, como familia, ¿no? Bueno, comenzando con la hipertensión arterial, este es prácticamente es una epidemia, ¿no? Afecta casi al 30% de la población y básicamente su principal efecto son las complicaciones que tiene a corto y a largo plazo. Entonces, por eso es importante poder identificarlo. Y muchas veces va a ser importante el chequeo preventivo que se produce en los consultorios. Otra de las patologías importantes es la enfermedad isquémica coronaria, que es básicamente un problema a nivel de las arterias coronarias, que tiene que ver mucho con factores de riesgo y estilos de vida. Y de la mano también se presenta la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Que ya es una alteración más ligada al sistema nervioso. La siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, tener en cuenta que muchas de estas patologías van a ser asintomáticas al inicio, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Que la hipertensión arterial es una patología que es asintomática la gran mayoría de veces, ¿no? Y por eso se le llama el asesino silencioso, ¿no? Que no lo detectamos a tiempo. Y ya cuando lo detectamos, a veces ya hay alguna complicación importante, como un infarto, como insuficiencia cardíaca, o enfermedad renal. Entonces, por eso es importante la detección precoz de este problema para darle un manejo adecuado, ¿no? Por otra parte, tener en cuenta que el impacto que tiene el enfoque preventivo va a tener repercusión en la mortalidad, en la productividad del paciente, ¿no? Y en las secuelas que pueda dejar estos eventos, ¿no? Un paciente con infarto o con derrame cerebral, de hecho, su pronóstico va a cambiar a partir de este evento. Entonces, es lo que queremos evitar. La siguiente. Entonces, acá hay que tener en cuenta en qué consiste todo este enfoque preventivo que debemos tener, ¿no? Por una parte, esto está ligado mucho a los estilos de vida, ¿no? Y a lo que llamamos en medicina factores de riesgo. Entonces, estos factores están ya muy bien identificados, ¿no? O sea, hablamos sobre lo que es la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Los problemas de diabetes, de colesterol, que van a digamos, tener implicancias con estos problemas, van a estar muy ligados. Y por otra parte, tener en cuenta también la importancia de la medicación. Si bien es cierto, hay que recalcar que el tratamiento con medicamentos no es exclusivo y no es la totalidad del tratamiento, pero sí es un componente importante y es importante que el paciente entienda la importancia del tratamiento para que pueda cumplirlo, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos al momento de enfocar estos problemas cardiovasculares. La siguiente.
Muy bien, entonces, otras características que vamos a tener, como lo hemos mencionado, son estos factores de riesgo, ¿no? Estos factores de riesgo son características o entidades que ya están identificadas y que están relacionadas con la aparición de estos problemas cardiovasculares. Entonces, estos factores podemos clasificarlos en dos tipos, ¿no? Aquellos que pueden ser modificables, que implican que nosotros podemos ejercer algún efecto si alteramos un estilo o un hábito para poder reducir, digamos, la presencia de este factor. Y van a haber otros factores que no son modificables, que ya de por sí pues no podemos alterarlos, pero que sí tienen una importancia en la aparición de estos problemas. Por ejemplo, factores modificables va a ser, por ejemplo, la dieta, la actividad física, ¿no? Hacer o no hacer actividad física, dejar de fumar, tener un control sobre el peso o el consumo de alcohol. Entonces, ahí podemos ejercer un efecto importante y es donde debemos ir trabajando con los pacientes. Y van a haber otros factores como la edad, el género, ¿no? La raza, o factores genéticos o hereditarios que van a tener obviamente un componente importante, pero no se van a poder alterar. Entonces, a pesar de que nosotros podemos tener un estilo de vida adecuado o controlar muchos factores modificables, aún así va a haber un riesgo atribuido a estos factores no modificables y es por eso que también es importante detectar los problemas para poder darle un tratamiento adecuado y evitar las complicaciones. Muy bien, la siguiente. Bien, tener en cuenta que estos problemas cardiovasculares son problemas crónicos, ¿no? Básicamente desde que nacemos, desde que comenzamos a tener una dieta y exponernos al ambiente, vamos a ir desarrollando progresivamente estos problemas que obviamente en algunas personas se va a dar de una manera más acelerada y eso va a tener mucho que ver con los estilos de vida, pero en general el enfoque es crónico, ¿no? Son problemas crónicos, muchos de ellos se controlan, no se van a curar, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial es un problema crónico, donde el, más del 90% de pacientes pues, van a controlar su hipertensión, pero no se va a curar con un tratamiento. Entonces, son pacientes que requieren un tratamiento permanente y a veces ahí es importante la educación del paciente para que pueda entender que el tratamiento no lo puede dejar, que tiene que continuar con su tratamiento para evitar las complicaciones. ¿No? Y lo otro que hemos comentado en cuanto a los síntomas, que los síntomas no van a ser necesariamente un buen indicador de la presencia o ausencia de estos problemas. Entonces, por eso es importante detectarlos antes de que aparezcan ya las complicaciones. Muy bien, la siguiente. Bueno, acá tenemos las complicaciones más importantes, como lo hemos mencionado, van a haber complicaciones agudas que se dan de un momento a otro, por ejemplo, el infarto al corazón, el accidente cerebrovascular, ¿no? Que comúnmente le llaman el derrame cerebral. Eso se da de un momento a otro, es un evento fatal que puede dejar una secuela importante en el paciente. Y por otra parte hay complicaciones a largo plazo que se van dando progresivamente en varios años y básicamente son a nivel cardíaco, como es la insuficiencia cardíaca, o a nivel renal, ¿no? Como es la insuficiencia renal, ¿no? La hipertensión es una de las principales causas de diálisis, por ejemplo, en nuestros pacientes. Y también a nivel ocular, ¿no? El problema de la retinopatía por la hipertensión. Muy bien, la siguiente. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial, cuenta que son dos valores el que tomamos en cuenta, ¿no? La llamada presión sistólica o el mayor valor o la presión diastólica, que es el menor valor. Entonces, ambos valores son importantes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la función cardíaca, ¿no? Tanto la sístole como la diástole, por eso llaman presión sistólica y diastólica. La sístole es la contracción, ¿no? La fuerza con la que el corazón expulsa la sangre, y la diástole es la relajación del corazón, donde ahí básicamente se ve un componente de los vasos, ¿no? Para poder acomodar la sangre. Pero tanto el componente sistólico y diastólico son importantes. O sea, los dos valores tienen que ser normales y controlados. Entonces, en algunos pacientes se va a ver que la presión va a comenzar a ser anormalmente elevada, ¿no? Más de unos puntos de corte que vamos a comentar,
y que esto va a ser sostenido en el tiempo, ¿no? Un aspecto importante en el diagnóstico de la hipertensión es que esto se mantiene en el tiempo, o sea, no es que se dio una vez y con eso es suficiente para hacer un diagnóstico, ¿no? Se tiene que ver que eso se mantenga en el tiempo. Entonces, por eso es importante los controles para poder llegar a un diagnóstico adecuado de un paciente hipertenso. Como referencia manejamos unos valores de 140 para la presión sistólica y 90 para la presión diastólica, que generalmente esto es en un entorno como el consultorio, ¿no? Pero también hay otras formas de diagnóstico donde tal vez los valores van a ser un poco diferentes, ¿no? Pero tener en cuenta esta referencia que es válida para lo que es la atención en consultorio. Para la medición se requiere, bueno, hay dos tipos de tensiómetro, tensiómetro, ¿no? Que es el instrumento que usamos para medir la presión. Usualmente, ¿no? Se usaba el tensiómetro convencional que funcionaba con mercurio o con aire, que para ello se necesitaba un personal especializado, entrenado para medir la presión, pero actualmente existen aparatos digitales que, ¿no? que ya están validados y que dan una información precisa también y que son válidos para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál dispongamos, entonces se va a requerir o no un personal capacitado para hacer la medición. La siguiente. Muy bien, para hacer la medición de la presión es importante las condiciones, ¿no? En qué ambiente, en qué condiciones hacer la medición de la presión, ¿no? En el consultorio obviamente tiene que ser el paciente relajado, se recomienda hacer varias mediciones para poder tener una medida más confiable de la presión. El paciente tiene que estar sentado, ¿no? Sin algún instrumento en la mano o en el brazo que ejerza alguna presión, por ejemplo, los anillos o los relojes, ¿no? Tienen que ser retirados. El brazo tiene que estar relajado, idealmente apoyado sobre una mesa o una superficie, y hacer varias mediciones para poder registrar mejor, ¿no? Y mientras más mediciones, es más confiable el valor que se vaya a obtener. Idealmente en la primera consulta se recomienda hacer mediciones de ambos brazos y si se nota por ejemplo, en miembros inferiores alguna variación del pulso, también se recomienda medir la presión en los miembros inferiores, pero por lo menos en la primera consulta medir en ambos brazos, ¿no? Y tomar en cuenta el brazo donde la presión sea mayor. No necesariamente tiene que ser en un solo brazo en la medición, ¿no? Lo que se recomienda es que se haga en ambos brazos y que se tome el brazo donde la presión es mayor y ese va a ser el brazo de referencia para futuras mediciones. También tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Como la dieta o si el paciente ha hecho ejercicio, momentos previos, porque eso puede alterar la medición. Es por eso que no solamente se recomienda hacer todo esto en un día, sino que recitar al paciente en un par de semanas o 2 o 3 consultas posteriores para poder estar seguros que realmente la medición de la presión está alterada o no. Entonces, las condiciones son muy importantes, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces una vez que se hace este tamizaje, ¿no? Tamizaje o screening, que es la medición en consultorio, uno ya va a tener una idea de si el paciente puede estar en sospecha o no de hipertensión. Entonces, de acuerdo al valor que se obtenga en consultorio, uno ya va teniendo un enfoque si este paciente puede ser hipertenso o no. Entonces, ahí entraban en consideración los puntos de corte, ¿no? Si, por ejemplo, si el paciente tiene una presión más de 140/90, obviamente tiene sospecha, hay que volver a recitarlo para seguir haciéndole las mediciones de la presión. Como alternativa se tiene, hay algunos exámenes, ¿no? Especializados en cardiología, por ejemplo, para descarte de hipertensión, como es el MAPA de 24 horas, que es un monitoreo automático que se hace con un aparato especial, ¿no? Que le va a medir la presión cada 15 minutos por 24 horas. La otra forma es que el paciente se mida en casa, ya no en consultorio, sino en casa, con un aparato validado, ¿no? De preferencia automático, porque obviamente se requiere, no, el paciente no, pues no necesariamente va a saber medir la presión, entonces idealmente un aparato automático y que se mida la presión por los 2 semanas por lo menos, ¿no? Y que se tenga un promedio de estas mediciones para poder ya hacer un diagnóstico.
Y si no se tienen estas opciones, ¿no? Tanto de este aparato del mapa como la medición en domicilio, la otra opción es consultorio, ¿no? Pero muchas veces hemos encontrado pacientes que en consultorio hacen presiones altas, pero a veces en casa están normales. Es lo que se llama la hipertensión de la bata blanca. Es un aspecto que se ve en 10 a 20% de casos, pero a veces se puede dar. Por eso siempre es importante tratar de obtener mediciones fuera de consultorio también. Y bueno, entonces una vez ya diagnosticado, entonces ahí ya se puede comenzar a hacer el análisis. Ahora, ¿qué sucede si el paciente tiene una presión ligeramente elevada, que no llega a este punto de corte de 140/90, pero tampoco es normal, ¿no? Normal se considera menos de 120/80. Entonces, si está, por ejemplo, la presión entre 120 y 140, la sistólica, o entre 80 y 90 la diastólica, entonces ahí el paciente va a requerir un seguimiento, ¿no? Hay que recitar al paciente en unos meses y de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, entonces se puede hacer más exhaustivo en el análisis. Por ejemplo, si un paciente es diabético, ha tenido infarto, ha tenido un derrame cerebral y la presión no está normal, está entre 120 y 140, en este paciente es recomendable, digamos, hacer un descarte más exhaustivo, tal vez pedirle un mapa o hacerle un seguimiento de presión en domicilio para poder estar seguros que el paciente no es hipertenso, ¿no? Entonces, eso es una recomendación. Ahora, si el paciente no tiene muchos factores de riesgo, se le cita en unos meses y se va monitorizando la presión, ¿no? Entonces, eso va a depender también de cada paciente, de sus factores de riesgo. Muy bien, la siguiente. Bueno, el tratamiento, como lo hemos mencionado, primero es educar al paciente en cuanto a cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, explicarle al paciente que el objetivo no es controlar síntomas, ¿no? Hay pacientes a veces que refieren dolor de cabeza o algún otro síntoma que lo asocian a la presión, pero digamos, eso no es lo más importante del tratamiento, ¿no? Lo más importante es un infarto, un derrame cerebral, prevenir que el paciente llegue a diálisis, ¿no? Cuando hay compromiso renal. Entonces, eso es lo que tiene que entender el paciente para que pueda entender la importancia de su tratamiento. Por otra parte, tener en cuenta que el componente del tratamiento es tanto la parte de medicamentos, ¿no? Como la parte de estilos de vida. Entonces, ambas partes son importantes. O sea, si solamente una de ellas funciona y la otra no, el tratamiento no va a ser adecuado y el paciente está expuesto a todas estas complicaciones que hemos comentado, ¿no? En cuanto a estilos de vida, pues evitar los hábitos nocivos, alcohol, cigarro, eh, hacer actividad física, ¿no? Se recomienda una actividad de física regular, no una vez por semana, como a veces se puede realizar, sino por lo menos 2 a 3 veces por semana. Control del peso, ¿no? Manejar el estrés, bueno, el control del sal o evitar el exceso de sal, son algunas medidas que hay que tener en cuenta en cuanto a la dieta de los pacientes hipertensos. Y los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, hay una serie de medicamentos, hay que buscar el esquema más adecuado para cada paciente y que lo pueda tolerar de acuerdo a su posibilidad, ¿no? Entonces, todos estos dos componentes son muy importantes. La siguiente. Bueno, acá básicamente la parte preventiva, ¿no? Tener en cuenta que los controles son importantes, tener en cuenta que al paciente también educarlo de que esto no es, pues, que se va a resolver en una sola visita, el medicamento es a largo plazo y en los controles se va regulando la medicación. Hay muchos pacientes que pueden comenzar con un tratamiento, ¿no? Varias pastillas, digamos, y el paciente comienza a mejorar en lo que es factores de riesgo, ¿no? Baja de peso, controla su dieta, deja de fumar, entonces todo eso a veces hace que el paciente cada vez requiera menos medicamento. Entonces, por eso es importante los controles y poder efectivamente verificar que la presión está controlada, ¿no? La siguiente. La siguiente.
Bueno, esto, sí, eso es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que hemos comentado en cuanto al tratamiento, que no es farmacológico, ¿no? Los estilos de vida. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, básicamente era lo que queríamos comentar sobre lo que es la patología cardiovascular, enfocada básicamente en lo que es hipertensión arterial, que digamos es lo más prevalente, lo más frecuente, ¿no? Y que realmente sí, pues las complicaciones pueden ser muy, muy fatales, ¿no? Muy discapacitantes. Entonces vamos a responder las preguntas. Tengo acá una lista de preguntas que me han Vamos a enviado. formularle las preguntas. Yo le voy a formular las preguntas para que usted pueda absolver a nuestros colaboradores, ¿no? Em, Preguntan, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la hipertensión arterial? Bien, yo creo que ahí, digamos, lo más importante de esta pregunta, yo creo que es entender que la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. O sea, no va a haber síntomas importantes por la hipertensión arterial. Eso es lo primero que a veces cuesta educar o convencer al paciente de que sucede así. Y es por eso que a veces el paciente va a venir ya con complicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente no sentía ninguna molestia y nunca se trató la hipertensión arterial y ya vino con una complicación. Entonces, eso creo que es lo más importante. Ahora, cuando hay síntomas, como lo mencionábamos, lo más frecuente es a veces dolor de cabeza, zumbido de oídos, a veces un sangrado que no tiene explicación, por ejemplo, sangrado a nivel nasal o a nivel del ojo, pero realmente ese es poco frecuente y a veces tampoco es muy específico, tampoco de hipertensión, porque a veces hay otras causas que producen esto y a veces también lleva a hacer diagnósticos equivocados. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolor de cabeza a veces por estrés, ¿no? O migraña. Entonces, a veces se mide la presión, encuentran la presión un poco elevada, porque a veces el dolor en sí puede elevar un poco la presión, y piensan que la causa de ese dolor de cabeza es la presión alta, ¿no? Entonces, asumen que son hipertensos y comienzan a tomar medicamentos para la presión, pero realmente no los necesitan. A veces el dolor de cabeza es por otra causa y si solamente se maneja pues, el dolor, probablemente la presión se controla sola. Ujú. Entonces, los síntomas no son un buen indicador tanto del diagnóstico como tampoco del seguimiento de los pacientes hipertensos. Ok, doctor. ¿Y cómo influye el estrés en la hipertensión arterial? El estrés es un factor de riesgo muy importante, ¿no? No solo para lo que es hipertensión arterial, sino también para lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Lo que hablábamos sobre la enfermedad isquémica, ¿no? Lo que son la aterosclerosis, ¿no? Lo que en medicina se llama la aterosclerosis, que es la formación de placas de grasa en las arterias del corazón. Entonces, es un factor de riesgo muy importante, está claramente identificado y si se ve que el paciente pues, está pasando por una situación de estrés o tiene dificultades para manejar el estrés, pues el referirlo a una ayuda profesional como un psicólogo puede tener un impacto muy importante en el manejo de estos pacientes. Ujú. Entonces, sí, el estrés es algo, es un factor claramente reconocido y hay que controlarlo, ¿no? Ok, doctor. ¿Cuáles son los niveles normales de presión arterial y cuándo se consideran elevados? Sí, bueno, como lo comentamos, va a depender de dónde o el método que usemos para medir la presión, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos la medición en consultorio, ¿no? Que es lo más usual, los puntos de corte de normalidad es menos de 120,80. Entonces, ahora, para diagnóstico de hipertensión arterial se establecen unos puntos de corte de más de 140,90, ¿no? Y hablamos de una presión arterial elevada cuando está en el rango de estos dos puntos de corte, ¿no? Si la presión sistólica está entre 120 y 140, o si la diastólica está entre 80 y 90. Entonces, en este grupo hay que tener en cuenta ya un manejo más personalizado. Pero si el paciente ya es hipertenso, entonces hay que manejarlo como tal, ¿no? Hay que darle el tratamiento para hipertensión arterial.
Ahora, si se usan otros métodos, como por ejemplo monitoreo de presión en casa, ¿no? Para los pacientes que tienen su aparato digital y se miden en casa, o se hacen el examen de mapa, el punto de corte es más bajo, porque la presión fuera de consultorio tiende a ser más baja que en el consultorio, ¿no? Entonces, va a variar un poco los puntos de corte. Ok, doctor. ¿Cómo afecta la hipertensión a los órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones? Sí, o sea, el efecto es muy importante, como lo mencionamos, puede ser efectos a corto plazo o agudos, ¿no? En medicina lo llamamos agudos cuando se da de un momento a otro, por ejemplo, el infarto, ¿no? Cuando la hipertensión no controlada hace que una arteria se complique con una placa que se rompe. Si se da esto en el corazón es lo que se llama el infarto, y si se da en el sistema nervioso es el accidente cerebrovascular o llamado derrame cerebral, y complicaciones a largo plazo, donde el tener la presión alta por mucho tiempo va afectando los vasos más pequeños y eso produce efectos a nivel del riñón, por ejemplo, ¿no? Se altera la función de filtración del riñón, o si se da a nivel de la vista, se va afectando lo que es la visión, ¿no? La retinopatía. Entonces, esos son las principales complicaciones de la hipertensión arterial. Ujú. Ok, doctor. ¿Qué cambios en el estilo de vida son más efectivos para prevenir o controlar la hipertensión? ¿Qué nos recomienda? Bueno, en lo que es la hipertensión, mucho tiene que ver o sea, yo creo que más que priorizar, ¿no? Establecer una jerarquía de los factores, yo creo que cada componente es importante y va a depender también de cada paciente. Si un paciente, por ejemplo, no fuma, ¿no? Pero por ejemplo, obeso o es muy sedentario, entonces, decirle al paciente que el dejar de fumar tiene mayor impacto y los otros tienen menos impacto, pues realmente no tiene mucha utilidad porque no se le va a ayudar al paciente como debe. Lo ideal es identificar los factores de riesgo de cada paciente y trabajar en esos factores para tratar de mejorar lo más que se pueda, ¿no? Pero como referencia, pues generalmente el tabaco sí es digamos, de los factores de riesgo, es el que tiene mayor marcador pues, negativo, ¿no? Y de ahí ya vienen los otros factores como la obesidad, ¿no? La diabetes también es otro factor pues realmente muy importante, ¿no? Claro. Ok, doctor. ¿Y qué tipos de ejercicios físicos son más recomendados para las personas con hipertensión? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Al decir actividad física, a veces el paciente puede entender que tiene que ir al gimnasio, Claro. ¿no? Levantar pesas, Ujú. ¿no? Pero lo que se recomienda son ejercicios dinámicos, ¿no? Ejercicios que impliquen movimiento. Y no necesariamente tienen que ser muy intensos, ¿no? Pues hasta el hecho de hacer una caminata de 30 minutos tiene un efecto positivo en el tratamiento del paciente, ¿no? Y obviamente, pues, el otro aspecto importante es la regularidad, o sea, que esto no sea, pues, una cuestión muy esporádica de una vez por semana, sino que sea, pues, por lo menos 2 a 3 veces por semana. Y lo otro importante es que sea fuera de su actividad cotidiana, ¿no? Porque a veces hay pacientes que piensan, dice, en el trabajo yo camino bastante, subo escaleras, ¿no? Ese es mi ejercicio del día a día. Pero la recomendación es fuera de la actividad cotidiana. O sea, aparte de su trabajo, tiene que darse un tiempo para poder hacer actividad física. Ujú. Ok, doctor. Y esta pregunta va para la gente viajera, ¿no? ¿Es seguro para las personas con hipertensión viajar o realizar actividades intensas? Bueno, esos primero es Doctor, evaluar. disculpe, ¿puede repetir, por favor, doctor? Que no le escuchamos Sí, la respuesta. entonces, nuevamente, cada paciente tiene que evaluarse individualmente. Primero es evaluar si el paciente tiene la presión controlada. Si el paciente tiene su hipertensión controlada, entonces es ya un factor positivo de que probablemente no va a haber ningún problema el hecho de que pueda viajar o tener alguna actividad física, digamos, más intensa. Según el caso, Eh, entonces. lo, Claro, lo otro es, por ejemplo, si es que es
posible, ¿no? En la evaluación de consultorio, ¿no? En la evaluación especializada existe un test, una prueba que se llama la prueba de esfuerzo, ¿no? Es una prueba controlada donde al paciente se le hace realizar ejercicio cada vez más intenso y se evalúa cómo responde el corazón el corazón y la presión a esa actividad. Y si hay una respuesta normal, ¿no? Sin ningún riesgo, entonces es algo más objetivo de que probablemente no le va a pasar nada. Y cuando se dé ya el viaje o el desplazamiento, pues si es, por ejemplo, a altura, ¿no? Que a veces se da esos casos, siempre explicar al paciente que a pesar de que el paciente puede estar controlado y que todo aparentemente va a ir bien, pero puede haber alguna reacción que es normal como efecto de la adaptación a la altura, que por unos días va a elevarse la presión, entonces para eso hay que orientar que si se eleva mucho, tiene que tener un medicamento para, digamos, tratar las crisis de hipertensión, ¿no? Que eso se trata pues, por unos días, y con eso ya va a estar más tranquilo el paciente a medida que se va adaptando, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para un paciente que viaja, ¿no? Ok, doctor, perfecto. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos más comunes para la hipertensión arterial? Bien, eso es un aspecto importante, ¿no? Y tiene que ver mucho con la salud pública, ¿no? O sea, hay pacientes que depende de dónde se manejen estos pacientes, ¿no? Hay pacientes que se manejan, por ejemplo, en un hospital público, que tienen solamente un seguro, pues el seguro, digamos, universal, que es el SIS, y van a tener que adecuarse a la medicación que se tiene en el repertorio de las instituciones públicas, ¿no? Como también hay pacientes que pueden estar digamos, en un entorno privado donde uno le puede dar más opciones de tratamiento. Entonces, eso es algo importante. También el factor del costo, ¿no? Hay pacientes que a veces, por estos motivos de costo de medicamentos, a veces no cumplen bien su medicamento. Entonces, todo eso también se conversa en consultorio, ¿no? Se pregunta si hay alguna dificultad para que siga el tratamiento. Se va buscando también esquemas pues, que se ajusten a la realidad de cada paciente, ¿no? Y en cuanto a medicamentos, pues realmente hay una infinidad, están los medicamentos llamados calcioantagonistas, los que alteran el sistema de renina-angiotensina, son los más usados, ¿no? Pero de todas maneras siempre se va viendo esto tanto de los costos y la tolerancia también, ¿no? A veces no todos los pacientes toleran la medicación de la misma forma. Ujú. Hay pacientes que tienen efectos adversos, efectos a nivel gástrico, que no les ayuda a tolerar bien la medicación. Entonces, se tiene que buscar un esquema adecuado para cada paciente. Ok, doctor. Y ya vamos terminando. ¿Es posible que una persona con hipertensión deje de tomar medicamentos una vez controlada la presión arterial? No es lo más frecuente, pero sí hay casos en los que el paciente, como lo mencionábamos, ¿no? Cuando comienza a trabajar bastante en lo que son estilos de vida, ¿no? En el tratamiento llamado no farmacológico, con el tiempo, uno que va disminuyendo la cantidad de medicamentos que toma, ¿no? Ese es un efecto, ¿no? Y en casos raros, digamos, se puede ver que el paciente llega a un momento en el que realmente se puede manejar sin medicamentos, ¿no? Pero lamentablemente no es lo más frecuente, ¿no? Y por el contrario, la realidad, ¿no? La realidad que se ve en los consultorios en nuestro país es que la mayoría de pacientes no están controlados y la mayoría de pacientes requieren 2 hasta 3 medicamentos para controlar la presión. O sea, realmente el manejo, la realidad es más difícil, ¿no? Y eso tiene que ver porque a veces es muy difícil que el paciente baje de peso, que haga dieta, que haga Claro, actividad física o que deje de fumar. claro, doctor. Ok. ¿Y cada cuánto tiempo se recomienda medir la presión arterial en personas sanas y en pacientes con hipertensión? Claro, muy bien, entonces ahí, como le mencionaba, mucho depende de esta primera consulta, de este screening, ¿no? Que le llamamos screening o tamizaje, ¿no? Si la presión es normal, ¿no? Y el paciente pues no tiene mayor factor de riesgo, podemos recitarlo en 3 años, ¿no? Y para poder hacer una consulta preventiva. Ahora, si el paciente tiene una presión normal pero tiene factores de riesgo, se recomienda controles anuales, ¿no? Eso es para una paciente con presión normal.
Ahora, si la presión está ya elevada, o sea, no está normal, pero tampoco llega a rangos de hipertensión, entonces ese paciente sí tiene que ser vigilado más cercanamente y valorar la posibilidad de hacerle otros métodos para detección de hipertensión, ¿no? Ujú, Como el mapa o el monitoreo en domicilio. Y ya un paciente hipertenso, ¿no? Un paciente ya diagnosticado, va a depender mucho de en qué momento se encuentra el paciente, ¿no? Si recién está comenzando, digamos, su tratamiento, recién se está ajustando su medicación, los controles son más cercanos. Cada mes, cada 2 meses son los controles. Ahora, cuando el paciente ya está controlado, se recomienda por lo menos una visita al año o cada 6 meses, ¿no? Una vez que el ujú, paciente ya está controlado. ujú. Ok, doctor, perfecto. Y ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje final que nos da a los colaboradores de Senati, a la familia de Senati? Mensaje final para terminar su intervención. Sí, yo creo que el mensaje, creo, más importante, y esto se calza bien, se ajusta bien con lo que es la hipertensión, ¿no? Que hemos conversado el día de hoy, es que el enfoque en salud tiene que ser un enfoque preventivo, ¿no? El enfoque preventivo es, digamos, la herramienta más importante, no solo para el beneficio del paciente, porque obviamente a qué paciente no le gustaría evitarse, por ejemplo, un infarto o un derrame cerebral o llegar a diálisis, obviamente a todo paciente, sino que también esto tiene importancia y repercusión en la salud pública, ¿no? El costo que tiene, por ejemplo, de tratamiento a un paciente hipertenso o un paciente hipertenso que además de eso ha tenido alguna complicación importante, realmente son altísimos, ¿no? Altísimos, costos realmente altísimos, ¿no? En cambio, el costo que implica para la salud pública realizar medidas preventivas, educación, ¿no? Screening, pues realmente es mucho más barato, ¿no? Entonces, por donde lo miremos, creo que el enfoque preventivo, ¿no? Para poder manejar estos problemas de salud, creo que es lo más beneficioso para todos, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos al doctor Jorge Quispe por haber participado en el Doctor Te Orienta del día de hoy. Asimismo, si tienen ustedes alguna consulta o recomendación, por favor, escríbanos al correo senatitecuida@senati.edu.pe, y también los invitamos a suscribirse al canal del colaborador de Senati y activar la campana para que les avisemos cualquier contenido nuevo que subamos al canal. Y bueno, recuerden como siempre que Senati te cuida. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos.